Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Alejo. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a continuar con este tema de funciones de Excel. Quiero preguntarles si lograron ver los videos o qué video les quedó pendiente. Simplemente si vemos acá, creo que el último video lo vieron poco. Bueno, eso lo subí recientemente. Por lo demás, vamos a seguir en este tema. Si ustedes miran, ya estamos viendo diferentes categorías de paquete de funciones, por así decir, que las estamos englobando como, primero comenzamos con las funciones lógicas, luego pasamos a trabajar funciones matemáticas, luego pasamos a trabajar funciones estadísticas, luego de eso a funciones para trabajar con texto, funciones dedicadas a la búsqueda y también trabajamos una serie de funciones financieras. No son todas, todavía faltan funciones financieras. Al igual no hemos visto todo el conjunto de funciones que tiene Excel, sino que estamos viendo las más utilizadas. Y si quieren ver todo el conjunto de funciones que tiene Excel, sería un curso específicamente a ver todas las funciones que tiene Excel, que son demasiadas. Entonces, creo que si observan los videos para este tipo de funciones, no debe uno explicar tanto porque son como más sencillas de comprender. Bueno, ya nos enfrentamos a lo que era la función sí, que era un poco más compleja por el tema de la lógica, y estas ya son más sencillas para enfrentarnos a ella. Y les quiero comentar algo. Trabajando en esta semana, me pidieron alguna ayuda de proteger un documento de Excel. Y hay un dato curioso que sucede, que es cuando tú proteges el documento de Excel y lo subes al Drive, ese documento pierde la protección. ¿Por qué pierde la protección? Porque son de distribuidores diferentes. Cuando trabajamos en Excel, trabajamos con un programa diseñado por Microsoft. Al nosotros subir ese archivo al Drive, ya ese archivo no se abre con una aplicación de Excel, sino que se abre con Google Documentos, con las hojas de cálculo de Google, de otro proveedor. Y eso le cambia la estructura. Por eso pierde la protección el archivo. ¿Qué es lo que toca realizar? Si yo voy a trabajar en un documento compartido que sea una hoja de cálculo, debo convertirla a un documento de Google, y en ese documento de Google debo realizar la protección de las celdas, pero en el documento de Google, trabajando en la aplicación de hojas de cálculo de Google, para que al momento de compartirlo yo al Drive, no pierda la protección. ¿Qué pasa si yo descargo ese documento de Google Drive y lo abro con Microsoft Excel? Ya ese documento pierde la protección. ¿Por qué? Porque lo estás abriendo con otro tipo de programas de otro proveedor y pierde las características. Por si le llega a pasar en un futuro. Eso apenas me enteré que eso sucedía el día de ayer. Entonces, les comparto esa información. Cantillo, hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Cuando tiene uno varias hojas en el mismo libro, ¿uno cómo hace para que le salga la listica y uno no tenga que buscar una por una, sino que esa listica para verlas todas las hojitas que hay? Cuando me dices ¿una listica de qué? O sea, una listica, o sea, que mira que hay varias hojas, ¿cierto? Entonces uno si uno necesita mirar una en específico, ahí al lado le sale a uno como una listica donde le da los nombres de todas las hojas que hay, para uno no estar pasándose una por una. Acá, a esto,
que me refiere a que me ubique en una hoja específica. No sé si estoy compartiendo el documento. Creo que sí. Joana. Se fue Joana. Les voy a compartir el documento. Lo que pasa es que, mira, ahí en el libro que tú tienes abierto, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hojitas, ¿cierto? Cuando Sí. hay más hojitas, uno cómo hace para que le salga como una listica donde uno puede ver cada una de las hojitas que tiene el libro. Por ejemplo, que si hubiera más hojas que no se puedan ver todas. Ajá, Por ejemplo, así. que se abre, sí, Tengo y que se abre como una listica. puedes correr con esta barra para ubicar la hoja exacta. Quiero No abrir. sale, sí, pero no sale una listica ahí o sea, había una, yo no sé, alguien lo vi trabajar y tenía que se paraba en algo y le salía como una Profe, listica ahí. profe, qué pena. Ahí si le da contra clic en las dos flechitas, ahí le sale la lista. ¿En qué parte? No, esa parte no la quiero. En las dos flechitas con las que usted pasa de hoja a hoja, ahí le da contra clic y puede generar la lista. Ah, no, eso no lo sabía. Ah, perfecto, eso era lo que, o sea que le doy 2 veces clic. No, clic derecho. Clic derecho. Entonces, Perfecto, muchísimas gracias. no, el que lo compartió, muchas gracias, hermano. Yo no me sabía eso tampoco. Entonces, Con gusto. bueno, aquí estamos para compartir. Entonces voy a eliminar todo eso que yo creo. No, dejémoslo así, luego eliminamos eso. Entonces, arrancamos fue con qué funciones. Creo que ya se me cruzaron los cables. Creo que estábamos con búsqueda. Ah, no, con las funciones de texto. Ya me acordé. Ok. Acuérdense que les compartí nuevamente lo que es el enlace de la asistencia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes miran, en los videos se trabajaron funciones dedicadas a trabajar con texto. En este caso vamos a hacer un repaso, bueno, a fortalecer un poco algunas funciones. Vamos a ver funciones, la primera parte, funciones que nos permiten extraer cierto contenido de una celda, ciertos caracteres, ya sea partiendo de izquierda o partiendo de la derecha, o nosotros indicando una posición específica. Si vamos a trabajar con la función extrae, vamos a colocar esto un poco grande, lo que vamos a hacer es, esta función comienza a trabajar de izquierda a derecha, y lo que hace es que me va a extraer los caracteres partiendo de una posición inicial que nosotros le vamos a suministrar. Recibe 3 parámetros. El primero es referente al texto, es decir, a la celda donde tengo almacenado mi texto. Punto y coma. Luego me pregunta por lo que es la posición inicial. Cada carácter o espacio que está en la celda tiene una posición específica, que la comenzamos a contar de izquierda a derecha. Si nos fijamos, la letra P, que está en mayúscula, viene a tener la posición número 1. Y así sucesivamente para las demás letras. También se incluyen los espacios. Si queremos tener en total lo que es la primera letra A tiene la posición 3, si la miramos, que viene a ser la letra 3. Y la segunda letra A tiene la posición 5, que viene a ser la letra 5. Por así decir. Si nosotros indicamos aquí en posición inicial el número 1 y hacemos punto y coma, vamos a indicar el número de caracteres, el número de letras que voy a retornar a partir de esa posición.
Entonces lo que nosotros realizamos es simplemente, si yo le indico que me retorne un carácter, con eso le estoy indicando de que me va a retornar simplemente una letra, que es la letra 1, que es P mayúscula. Si yo cierro paréntesis y presiono Enter, miren que aquí yo tengo P mayúscula. Pero puede darse el caso que en vez de aquí comenzar con una P, si hay un espacio, miren que hemos iniciado con un espacio y vemos que esto queda netamente en blanco. ¿Por qué se da eso? Porque el primer carácter viene a corresponder a un espacio y aquí no lo vemos, pero él se está mostrando. ¿Lo queremos ver? No podemos reemplazar ese espacio por un punto para mirar de que él sí está mostrando el espacio, solamente que en este caso ya no es el espacio, sino que un punto. Para que tengan en cuenta esos pequeños detallitos. Entonces, si nosotros le indicamos que queremos 5 letras, lo que nos va a obtener completamente es la palabra placa, pero ya le voy a borrar el puntico para tener exactamente lo que es la palabra placa. Y miren que él comienza a contar a partir de la izquierda. Entonces, la P es la posición 1 y a partir de ahí comienza a contar 5 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, incluyendo la primera posición, que es la posición inicial. Y ahí me extrae esa porción de esa celda. Eso es lo que hace la función extraer. Ya si queremos extraer más, por ejemplo, coloquemos aquí 9, me va a extraer la primera parte, la palabra placa y la primera parte de la placa. Y si nosotros bajamos, arrastramos, esa operación se va a aplicar para las demás celdas. Aparece otra función alternativa que es la función izquierda, que simplemente lo que hace es que va a comenzar desde la izquierda a extraer el texto. Simplemente le indico lo que es el texto y la cantidad de caracteres que me va a extraer. Entonces, si damos izquierda, selecciono la celda, punto y coma, y él me pide el número de caracteres, pero miren que el número de caracteres es opcional. Si yo simplemente le suministro el texto, eso lo que va a hacer es obtenerme simplemente la primera letra y solamente le suministro el texto. Si yo le suministro el número de caracteres a retornar, en este caso si le suministramos 5, él me va a retornar las 5 primeras letras. Eso es lo que hace la función izquierda. Si miran, el funcionamiento es similar a lo que es la función extraer. Y en contraparte encontramos la función derecha, que en este caso no comienza de la izquierda, sino que comienza de la derecha. Entonces, si yo les especifico acá lo que es igual derecha, lo que hace es, voy a suministrar el texto, punto y coma. Bueno, si solamente le paso el texto, me va a obtener la primera letra a partir de la derecha, el primer carácter. Si presionamos Enter, miren de que me está retornando la M. Eso es porque no contamos con un espacio aquí. Si yo genero un espacio y presiono Enter, no me va a mostrar nada. Me va a mostrar el espacio, que a simple vista no lo vemos. Entonces, si lo quito, ahora sí me está mostrando lo que es la M. Si quiero tener simplemente 3 caracteres, yo le voy a especificar el número de caracteres y escribiendo 3 para tener la última parte de la placa. Y presiono Enter. Y con estas funciones que vemos aquí, podemos mezclarla con la función sí y sale un taller interesante, haciendo referencia de un ejercicio que se tocó en el taller anterior, que era con el último número de la placa. Entonces voy a arrastrar. Y miren que eso lo realiza para cada una de las celdas. Entonces, esto es todo en cuanto a funciones para extraer textos o contenidos de las celdas. Me hago entender, no sé si voy muy rápido o qué, pero como creo que estas funciones son más fáciles de comprender, digamos, por eso voy en este ritmo. Pero si me dicen que voy muy rápido, yo bajo la velocidad. ¿Cómo vamos? Alejo, haceme un favor, ubícate en la celda C6, yo miro una cosa. C6. Disculpa. Sí, por favor. Gracias, Alejo, muy amable.
Ok. Para los demás, los que ya acaban de ingresar, les voy a volver a compartir el formulario para la asistencia. Vamos a continuar. Y en este caso, ahora simplemente esta función que es muy sencilla, que es la función espacios. En este caso, dado el caso de que hay veces cuando nosotros importamos datos desde la web, aparecen a veces unos espacios innecesarios, además de que hay a veces que se importan unos caracteres basura, que eso lo solucionamos con la función limpiar. La función espacios lo que hace es eliminar los espacios innecesarios con los que contamos. Un segundo, voy a utilizar por acá. Y lo que vamos a hacer es igual, simplemente espacios. Y esta función simplemente recibe lo que es un parámetro, que en este caso la celda que contiene el mensaje, a la cual le vamos a eliminar los espacios. Y si nosotros presionamos Enter, ¿qué tenemos? Presionamos Enter, miren que lo que hace esa función es simplemente eliminar los espacios innecesarios. Miren cómo se ve acá y miren el resultado que tenemos. Busca lo que es que se eliminen los espacios innecesarios. Esa es la tarea, lo que realiza espacios. Y luego contamos con la tercera parte, que la vamos a llamar en este caso limpiar y espacios. Limpiar, ¿qué es lo que va a hacer limpiar? Eliminar estos archivos basuras que están ahí, que se generaron al momento de importar los datos, ya sea desde la web o desde una base de datos o desde un archivo de texto plano. Y lo que hacemos es igual limpiar y simplemente recibe lo que es el contenido de la celda. Y yo cierro acá paréntesis, presiono Enter. Lo que hace es, mire, esos archivos basura me los ha eliminado. Si yo arrastro y si voy a mezclarlo con espacios, si utilizamos espacios y limpiar, entonces miren cómo lo podemos hacer. Entonces primero espacios. Dentro de espacios, lo que voy a hacer es utilizar la función limpiar. Y la función limpiar lo que va a hacer es, primero eliminar, lo que va a hacer es eliminar los archivos, los caracteres basura. Y luego eso le llega a espacios y espacios lo que hace es eliminar los espacios innecesarios. Y esto es todo. Para que miren que nosotros podemos combinar esta serie de funciones. Y presionamos Enter. Tenemos los resultados. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien. Profe, ¿por qué el de Ecuador queda sin espacio? ¿Cuál? El de Ecuador. Sí, señor. Me imagino que esto se importó con espacios basuras. Al entrar aquí hay muchos espacios y lo que hizo es suprimir todos esos espacios. Y por eso lo vemos acá. Miren cómo lo arroja. Ya cuando nosotros importamos aquí espacios, ¿qué espacio va a eliminar? Porque aquí no hay espacios. Si miran, aquí no se encuentra espacios. Aquí no hay espacios. Está tomando esta cantidad de espacios que hay acá como si fueran archivos basura. ¿Me hago entender? Sí, señor, sí, señor. Ok. Luego de eso, vamos a otra categoría, que en este caso lo que vamos a hacer es a pasar a mayúsculas y minúsculas y utilizar el tema de nombre propio. Entonces, la función mayús simplemente lo que hace es
pasar todos los caracteres a mayúscula de una celda. Entonces, miren que eso es fácilmente, simplemente recibe el contenido y presionamos Enter y miren lo que hace es pasar toda la letra a mayúscula. Eso es lo que realiza. Si arrastramos para todos, miren de que cada letra en cada una de las celdas la pasó a mayúscula. Caso contrario, si utilizamos minus, que ahora lo que vamos a hacer es pasar todo eso a minúscula. Si yo selecciono este texto que está todo en mayúscula, ahora lo voy a tener todo en minúscula para ver el caso contrario. Y si utilizamos lo que es nombre propio, es decir, eso lo que hace es poner la primera letra en mayúscula, porque lo estamos etiquetando como un nombre propio, Entonces, y presionamos Enter, miren de que la primera letra en mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre propio. ¿Se lo indicamos con qué? Con la función nombre propio. Valga la redundancia. ¿Cómo vamos? Bien, muy bien. Ya estos muchachos están acostumbrados, estamos volando. Ok, luego de eso, vamos a otro tipo que tenemos por acá, que esto es en base de seguir trabajando con funciones de tipo texto. Si nosotros queremos mostrar estos números que tenemos acá como un texto, no que me tome el valor numérico, sino un texto, entonces miren, lo que voy a hacer es, voy a hacer la suma de todos esos valores para arrastrar hacia el lado y mirar de que vamos a tener la misma impresión visual, pero eso va a ser considerado como un texto. Entonces, mírenlo. Si yo utilizo la función decimal lo que me va a hacer es convertir este contenido en texto, simplemente que le va a aplicar un formato como si fuera un número decimal, pero en realidad eso va a ser un texto. Entonces, miren, ¿qué es lo que hago? Voy a seleccionar el número. Recibe simplemente un parámetro obligatorio que es el número. Ya los otros dos parámetros, decimales y no separar decimales, son opcionales. Vamos a probar uno a uno. Si nosotros simplemente importamos lo que es el número y presionamos Enter, miren que él me muestra tal cual el número, pero con dos decimales, con el punto separador decimal, pero miren que lo está mostrando es alineado a la izquierda. Quiere decir que eso no es un número, sino que esto lo está tomando como un texto. Y si observan, acá en la parte de la suma, miren de que simplemente tengo un guión. Quiere decir que estos son valores de tipo texto. No lo está tomando como valores numéricos. Por lo cual, al momento de nosotros realizar la suma, miren que al momento de realizar la suma, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque estos son considerados como texto para Excel. Nosotros se lo indicamos con la función decimal. Ya si quiero personalizar algo diferente de indicarle la cantidad de decimales que puedo hacer, punto y coma, y le agrego la cantidad de decimales. Si quiero representarlo con un solo decimal, escribo el 1, un solo número después de la coma, y voy a arrastrar, y en este caso, miren, ya tenemos un solo número después de la coma. Si no quiero tener lo que es el separador de 1000, el punto separador de 1000, entonces lo que yo hago es especifico punto y coma, y acá especifico el valor de verdadero. Es evitar comas. En este caso, es evitar comas se refiere a lo que es el separador de 1000. Si yo le doy verdadero y presiono Enter, miren que ya el punto separador de 1000 desaparece. Acá lo tengo, pero ya aquí no lo tengo. Y si yo arrastro, todos quedan igual. Y si yo le quise esta parte verdadero, quiere decir que por defecto él me va a tomar el punto separador de 1000. Entonces, miren, me indica el punto separador de 1000. ¿Cómo vamos? Creo que vamos bien. Luego aparece una función, es de tipo texto. Bueno, es texto, se conoce como texto. Y esta lo que hace es
convertirme este valor numérico en texto, pero en un formato específico. El formato yo se lo puedo indicar basado en esta tablita que tenemos aquí al lado. Esta tablita es una breve descripción, una breve información acerca de qué significa si utilizo el cero, si utilizo el numeral, si utilizo el signo de interrogación, si ingreso la coma, eso debe ir entre comillas. Y aquí me muestra una serie de ejemplos. Ahí tienen esa pequeña ayuda para personalizar sus formatos. Miren que aquí me brinda ejemplos. Aquí muestra cómo más o menos va a salir. Y aquí vamos a tener el formato que debemos implementar. Entonces, voy a correr acá y vamos a establecer acá un formato específico. Lo que hago es texto, recibe dos valores, dos parámetros. Uno que es el valor numérico, ese es el valor, y el otro que es el formato. El formato lo debemos establecer entre comillas. Entonces, si nosotros queremos tener simplemente el número, entre comillas voy a escribir 3 numeral, y cierro comillas, y cierro paréntesis, y ya tengo el número. Miren que tengo el número normalmente. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero tener valores decimales? Entonces, dentro de este formato yo le voy a agregar una coma y le puedo colocar lo que es el numeral. ¿Qué pasa si solamente indicamos el numeral? Miren lo que pasa. Si solamente indico el numeral, si la coma es un cero, no me lo va a mostrar, solo me lo va a mostrar si es un número. Para que me muestre también los ceros, yo debo indicarle después del numeral el número 0. Presiono Enter. Y ahora sí me los muestra. Y eso dice que máximo me debe mostrar 2 decimales. Y estamos haciendo es personalizando el formato. Miren que no le hemos indicado separador de 1000. Si queremos seguir modificando ese formato, estamos modificando paso a paso. Si yo quiero agregar el separador de 1000, voy a agregar un punto y le voy a colocar en la parte antes del punto 3 numeral. Para que me agregue lo que es el separador de 1000. Y ahora tenemos aquí el punto separador de 1000. Y si arrastramos, nos realiza para todos. Si además yo quiero lo que es que en la parte principal aparezca el signo pesos y agregar un espacio o 2 espacios, presiono Enter, ahora tengo el signo pesos, 2 espacios y voy a tener el número. Y si miran, uno va construyendo el formato o la manera en que se va a mostrar el texto con el formato específico. Uno lo va construyendo aquí. Lo va especificando. ¿Me hago entender? Sí, sí, está claro. Ok. Y luego, si yo quiero especificar un formato moneda, simplemente utilizamos lo que es la función moneda. Pero lo que hace es toma ese valor y lo convierte a un texto y que le aplica al formato moneda. Entonces, le damos moneda. Y miren que recibe 2 parámetros. Uno que es opcional y el otro que es obligatorio. ¿Cuál es el opcional? El número de decimales. El obligatorio es el número. Si yo lo especifico de esta manera, simplemente lo que hace es mostrarme por defecto 2 decimales y mire que le agrega el símbolo pesos. Si yo quiero limitar los decimales, entonces yo le especifico acá, punto y coma, el número de decimales que va a tener. Yo quiero que simplemente tenga un número decimal, entonces le coloco un 1 y presiono Enter. Y de esta manera arrastro para cada uno de ellos. Y esto es la función moneda. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Vamos volando, señorita. Estamos es como Juan Pablo Montoya pidiendo vía. Entonces, miren, vamos ahora
utilizar Alejo, otra pero una función. pregunta, perdón, una pregunta No, que me... Pero entonces esa función moneda, digámoslo así, hace que el número digámoslo así, convierte el número en un texto. Es lo sí, que sí, puedo sí, notar. señor. Sí, todas estas Por- funciones de decimal, texto y moneda, eso lo que hace es convertir estos números a texto. Miren que todos tenemos texto, por eso en la parte final donde tenemos la suma, miren de que no tenemos valor, porque eso es simplemente un texto. Uno lo puede ver a simple vista y se engaña, eso es un número. No, como se están utilizando estas funciones, eso es un texto. Este sí es un número, que aquí tenemos un valor. Entonces, por ejemplo, no nos no nos sirve para hacer operaciones, por ejemplo, con monedas. No, para hacer operaciones no sirve. Gracias. Profe, Dígame. lo que pasa es que yo le configuro para que me aparezca el signo de pesos, pero me sigue apareciendo en euros. Si nos comparten la pantalla, bienvenida. Para ver qué estás haciendo. ¿Lo puedes compartir? Alú. Y ya la comparto. Ok. Mientras la compañera comparte, nuevamente les voy a compartir el enlace de la asistencia. Y les doy otro datico. ¿Te puedes acercar más? ¿Puedes aumentar el zoom? Muestra cómo estás haciendo. ¿Por qué le colocas ese signo pesos? Para fijar la columna. Está fijando la columna. Presiona Enter. Vete a la parte para mirar si eso es. Vete a inicio. Para mirar si eso trabaja con lo que es. Ve a inicio, por favor, inicio. En la cinta de opciones. ¿Me estás escuchando? Dale inicio solamente y selecciona en la parte donde te dice moneda, dale en la flechita hacia abajo para desplegar la lista de opciones. No, en donde te aparece el billetico. Aunque bueno, ahí puedes cambiarle el símbolo. Bueno, en esa parte también se podía. Entonces, bueno, ahí selecciona el peso para ver. No te salió. Bueno, no lo has utilizado. Entonces, en la otra parte donde lo estabas haciendo estaba bien. Cámbiale ahí el símbolo y te debe trabajar ahora con ese.
¿Ya le diste a aceptar y eso? Que a veces, no sé, creo que se queda pegada a la pantalla o qué. Vuelve a utilizar la función moneda en una celda al lado. Yo ya le di, pero volví y me aparece en euros. Voy a probar acá. La verdad no sé cómo cambiar esa opción. A mí me toma por defecto el valor del pesos. Pero si yo llego acá, le cambio la opción a que me tome lo que es el euro español y vuelvo Profe, y es que utilizo ahí está en euros. Entonces se puede ir a la la parte función moneda. y le cambia donde está el signo de peso, le pone peso colombiano. Yo lo que estoy tratando de hacer es le cambio la moneda y no me lo cambia cuando utilizo la función. Si eso fuera número fácil, se lo cambia uno seleccionando y le da el formato. Pero va a tocar hacerlo así, establezcalo con el formato. Pero creo que con el formato eso tampoco lo agarra, como eso no es un número. Tampoco lo quiere coger. No, porque eso no es un número, como es un texto, no lo toma. ¿Qué será, señorita? No sé, me corchó. Entonces, porque miren, si yo trabajo aquí al lado, voy aquí y cambian el símbolo de que me trabaje con el euro en España, utilizo también lo que es moneda y selecciono el texto ese, el valor y aplico, a mí me sigue trabajando con el pesos, no lo cambia. Entonces, una duda por resolver, bueno, quedó otra tarea pendiente. Y vamos a utilizar ahora lo que es la función concatenar. Entonces, como esa alternativa no le daba por esta parte de moneda y no le da, le toca utilizar texto. Y aunque usted sí le cambia el símbolo a su antojo. Entonces, ya tiene otra alternativa. Bueno, tiene la solución ahí mismo. Ya es descifrar que por qué pasa eso con moneda. De pronto no sé si por la ubicación o qué. Sería mirar esa parte. Luego vamos a hacer lo que es utilizar la función concatenar, que es la misma concat, solo que la anterior está un poco desactualizada. Vamos a trabajar con esta. Esto lo que hace es unir el texto que están en celdas diferentes. Si yo selecciono el texto 1, punto y coma, el texto 2, simplemente lo que va a hacer es unirme esos dos textos. Lo que contiene. Y mire que en este caso lo une sin espacios. Si nosotros queremos un espacio, entonces genero un punto y coma y entre esos dos voy a escribir entre comillas un espacio para generar un espacio acá. Y de esta manera puedo hacer que en donde tenga en una sola columna yo tengo el nombre y en la otra columna tengo los apellidos, nosotros lo podemos unir utilizando esta función, la función concatenar, concat. Entonces lo unimos de esa manera. También podemos implementar si queremos un guión bajo y va a salir con el guión bajo, pero en este caso eso es mejor con el espacio. Y si nosotros arrastramos, eso se va a aplicar para todos los elementos. ¿Cómo vamos? Bien, Alejo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre concatenar y concat? Así puntualmente.
Así puntualmente, la otra no la he utilizado. Si la utilizamos acá, podemos probar, solo es que tiene el símbolo de advertencia. Es esta, concatenar. Que en ese caso, eso es lo mismo, solamente que esa es de una versión muy antigua, por así decir. Esa sería la diferencia. Si nosotros hacemos esto, coma y seleccionamos esto, miren que hace la misma operación. Solo es que esta es la para versiones anteriores, muy antiguas. Pero se recomienda es trabajar con la que es concat, que es la actualizada. Pero ambas cumplen la misma función. Ah, bueno, gracias. Luego de eso, vamos a pasar a búsqueda. Creo que ustedes están, la gran mayoría, familiarizados con este tipo de funciones, que es buscar V. O bueno, como dicen, buscar V. Y también buscar H. Entonces, acercarme un poco. ¿Y a qué se refiere el término de buscar V? Eso se refiere a buscar en vertical. Es decir, que eso se va a concentrar en buscar datos que están en una columna, que va a buscar lo que es a lo que se refiere el primer parámetro, el valor buscado. Eso lo que hace es, toma la primera columna de la selección y en esa primera columna de la selección va a buscar el dato que nosotros hemos indicado como valor buscado. Si el dato no lo encuentra y tenemos activado lo que es la búsqueda aproximada, va a mirar cuál es más semejante y me retorna el valor. Si nosotros utilizamos lo que es la coincidencia exacta de que exactamente me encuentra el valor, eso lo que genera es, si no encuentra ese valor, me va a mandar un error. Vamos a comprender un poco esto. Entonces, yo utilizo buscar V. Miren que me pregunta primero el valor buscado. Voy a buscar este. Punto y coma. Matriz tabla. Se refiere a la tabla de información. Sin incluir las cabeceras. A mí no me gusta casi incluir las cabeceras, aunque usted la puede incluir. Luego de eso, punto y coma se refiere al indicador de la columna. Nosotros hemos seleccionado 4 columnas. La columna 1 es código, columna 2 nombre del artículo, columna 3 existencias y columna 4 precio unitario. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Ya no tengo 4 columnas. En la información de la tablita sí hay 4 columnas, pero en la selección que hemos hecho simplemente tenemos 1, 2, 3 columnas. Entonces, de eso depende el indicador de la columna, de la selección que nosotros hagamos. En este caso, como queremos obtener lo que es el nombre del artículo, eso aparece en la columna 2. Entonces, yo le indico aquí el 2. Y si simplemente dejo estos 3 parámetros que son obligatorios, por defecto esto va a trabajar con la aproximación, con una coincidencia aproximada. Si yo presiono Enter, él busca este valor, el A009, pero no lo encuentra. ¿Dónde lo busca? En la primera columna, lo va a buscar acá. Como no lo encuentra, mira cuál es el más cercano, por así decir, cuál es el aproximado que se parece a este. Entonces me dice que es el A07 y me retorna este valor, porque nosotros le indicamos la columna 2. Pero, ¿qué pasa si nosotros especificamos acá netamente de que la coincidencia sea exacta? Es decir, agregamos el cuarto parámetro que se refiere al rango. Si yo le doy coincidencia exacta, esto me obliga a que exactamente debe encontrar este código. ¿Por qué? Porque en este caso cada código va asociado a un producto diferente. Entonces, si presionamos esto nos muestra un error. ¿Qué significa ese error? Que ese producto no existe o ese código no se encuentra. Y si yo le cambio ahora un código que sí encontremos, miren que ahora sí obtenemos el resultado. Me dice que ese es el monitor Oki de 17 pulgadas. Si yo quiero solucionar ese problema del error, yo lo que voy a hacer es utilizar esta función.
la función sí, punto error. Eso ya lo vimos. Dentro de la función sí, punto error, voy a utilizar lo que es buscar v. Dentro de buscar v voy a hacer el valor buscado, la matriz, y que vamos a hacer ahora el indicador de columna, que es el nombre del artículo es 2, y necesitamos que la coincidencia sea exacta. No me la tomo acá, entonces aquí va lo que es falso, coincidencia exacta. Ya cierro lo que es buscar v y cierro lo que es la función sí punto error, pero se me ha olvidado un parámetro. Acuérdense que sí punto error recibe punto y coma la parte que dice valor del sí error, es decir, si se presenta un error en esta función, vamos a mandar el siguiente mensaje: el código no se encuentra, o este código no existe. Este código no existe. Y cerramos paréntesis. Y de esta manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Utilizamos una función que vimos clases anteriores, sí punto error, con una función de búsqueda. Si no busca, si no encuentra el artículo, quiere decir que ese código no existe. Si ese código no existe, no lo va a encontrar, pero si existe, me muestra para ambos el mismo caso. Si yo le cambio aquí el código, miren que aquí me muestra el error y acá me dice simplemente que este código, uy, me lo comí, código, ese código no existe. ¿Me hago entender? Aló. Un minuto de silencio, señores, por los aprendices caídos en la clase de Cantillo. ¿Cómo van? ¿Ese silencio qué significa? ¿Que estamos cenando? ¿O qué? ¿Está todo bien? Ese silencio lo que quiere decir es que estamos analizando la función. La situación. Si voy muy rápido, me dice. ¿Puede volver a repetir esa función, por favor? Señor, que ahí no le escuché. Yo ¿Puede volver a repetir esa función, por favor? ¿Cuál? ¿La de arriba o la de abajo? Eso, ¿cómo lo hizo? Esta parte. Sí. Lo de arriba es simplemente, miren, la función buscar v. ¿Qué es lo que especificamos? Si la hacemos de nuevo, es lo siguiente. Lo primero que nosotros hacemos es el valor que vamos a buscar. ¿Qué queremos buscar? Este código. ¿En dónde lo vamos a buscar? En esta tabla. Me pregunta por el indicador de la columna. Es decir, la columna que se va a retornar. Como en este caso buscamos ese nombre, el nombre está en la columna 2. El nombre está en la columna 2. Uy, no. Presioné fue otra tecla. Punto y coma. Y luego viene si utilizamos coincidencia aproximada o exacta. Vamos a utilizar la coincidencia exacta para que me busque exactamente el código A009. Y si yo cierro, lo que hace es que este código viene y lo busca en la primera columna. Él pregunta uno a uno. Va preguntando. ¿Cómo no lo encuentra? Entonces aquí me manda un error. Entonces lo que hicimos fue utilizar la función sí, punto error. Si se me dificulta anidarlo, entonces como yo hice esta independiente, entonces me voy a copiar toda esta función que hice independiente. Y entro acá arriba y voy a usar sí, punto error. Y miren que recibe dos valores, dos parámetros. Uno referente al valor
y otro al valor sí.error. ¿En dónde está el valor que voy a hacer? A pegar la función que dice en la parte inferior. Entonces yo la pego y ya tengo la función. Luego de eso, esa función representa todo el valor. Punto y coma. ¿Y qué debo hacer? Establecer el mensaje, lo que va a ocurrir si se presenta el error. Entonces, lo que voy a colocar es, bueno, coloquemos abreviado, no existe. Y eso es lo que va a hacer cuando se presente un error en esta función, sale el mensaje no existe. Que fue en pocas palabras lo que hemos realizado acá abajo. Si presionamos Enter, no existe. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Ahí Hasta ya. allí vamos bien. Ok. Entonces, miren lo siguiente. ¿Qué pasa? Bueno, voy a borrar para eso, borrar esto. Dejemos eso ahí, no hay problema. ¿Qué pasa si el código ya no está aquí? Si yo quito el código y ahora el código está acá. No hay que cambiar el número de la columna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo podré utilizar la función buscar v para buscar este código y que me retorne el nombre. Profe, yo no creo, eso no, esa fórmula no la analizas de izquierda a derecha. Sí, señor. Entonces, miren, bueno, vamos a borrar esto que tengo por acá. La única forma de poder utilizar buscar v es que nosotros especifiquemos en este caso lo que es el nombre y a partir del nombre retornemos lo que es existencia, precios, código. Pero si el código que nosotros queremos buscar tiene la información ubicado a la derecha no, a la izquierda, era la otra derecha, perdón, si a partir del código que vamos a buscar la información está ubicada a la izquierda, no podemos utilizar lo que es buscar v, porque buscar v necesita lo siguiente, que a partir de la columna que nosotros vamos a buscar los valores, que la información esté ubicada a la derecha. ¿Me hago entender? Creo que sí. Y vamos a buscar aquí rápidamente, coloquemos aquí el 7 y dejemos como estaba, buscar v y el valor buscado, toda la matriz y el indicador de columna que es 2, coincidencia exacta y ya lo terminamos. Aunque nosotros podríamos decir que si yo selecciono estos valores así, me va a tomar como primera columna esta porque fue la primera que seleccioné. No, señor, el Excel no funciona así. El Excel lo que hace es que si tú seleccionas todo esto, él va a comenzar a contar de izquierda a derecha. Es decir, esta va a ser la columna 1. Luego de eso, vamos a utilizar lo que es buscar v, pero utilizando lo que es la búsqueda por tramos o el tema que lo vamos a manejar con la opción de coincidencia aproximada. Lo que vamos a hacer en esta parte inferior es seguir utilizando buscar v. El valor buscado, ¿dónde se va a buscar? En toda esta matriz. ¿Qué vamos a buscar? El nombre del artículo. ¿En qué columna está? En la columna 2. Y vamos a especificar que sea coincidencia exacta, es decir, falso. ¿Y qué hacemos? Presionamos Enter. Y con este código encontramos que a este código está asociado el producto 4. Miren, a este código está asociado el producto 4. Entonces estamos volando. Y esa es la primera parte.
Luego de eso, si nosotros queremos obtener lo que es el peso, hacemos lo mismo, buscar V. Y el código que voy a buscar, en este caso, la matriz, y me pregunta por el peso. El peso está en la columna. Si analizamos, una código, dos artículos y peso está en la 3. Entonces aquí especifico el 3. Punto y coma, coincidencia exacta. Y de esta manera ya tengo el peso. Pero ahora aparece otro campo que es categoría. La categoría no está en esta tabla. La categoría está en esta tabla. La categoría tiene un rango. Disculpa, Alejo, ¿cómo hiciste lo del peso? ¿Cómo hiciste lo del peso? Igual, utilizar lo que es la función, buscar V. Y como el peso está en la columna 3, le especificamos en el indicador de columna el 3. Ah, bueno, gracias. Luego vamos con el tema de que necesitamos obtener la categoría. Para obtener la categoría no podemos trabajar con este código, porque si miramos en la categoría, ¿con qué se trabaja en la categoría? Tenemos aquí que de 0 a 3 kilogramos es categoría 1, de 3,01 kilogramos es categoría 2, y así sucesivamente. Entonces tenemos que trabajar con el valor del peso. ¿Cómo lo hacemos? Igual, buscar V. ¿Qué vamos a buscar? Este peso que está asociado a este código. Y ese peso lo que me va a dar es la categoría del producto, basada en el peso. ¿Dónde la vamos a buscar? En esta tablita, en esta matriz de datos. ¿Qué columna debo indicar? La columna 3, ¿por qué? Esta es la columna 1, esta es la columna 2 y esta es la columna 3. Y podemos omitir lo que es la coincidencia exacta o aproximada. Si yo omito, eso va a trabajar por defecto con lo que es la coincidencia aproximada. Si presionamos Enter, él va a mirar en qué rango se encuentra este valor. ¿En qué rango se encuentra? Observamos, este es 8 kilogramos, está dentro de este rango que es categoría 3. Y como ya todo está conectado, entonces simplemente acá con cambiar el código del artículo, bueno, ese código no existe, no existe. Entonces, cambiar acá el código del artículo, mire que todo cambia, tanto el nombre, el peso y la categoría. Y ahí vamos generando algunos formatos, digamos que interesantes. Además de eso, creo que no alcanzamos a ver el tema de funciones financieras, pero ahí les queda el video lo pueden seguir viendo. Y aparte de eso, más adelante, si Dios lo permite, les voy a juntar lo que es cómo hacer tablas de datos y eso en el video para que lo puedan ver. Como este fin de semana no hay taller, ustedes tienen tiempo para ver ese video y esas otras cosas, si Dios lo permite. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Me preocupa el silencio. ¿Cómo vamos, muchachos? Daniel, ¿cómo vas? Uy, Daniel se fue. Daniel, ¿cómo va, Daniel? Lo asustó Cantillo. Me metió terror. Es solo silencio de Juernes escribieron. Entonces, vamos a seguir. Luego de eso aparece la función buscar H, que esto lo que significa es buscar en horizontal. Es decir, que va a buscar en una fila. Buscar V. Alejo, discúlpame, otra vez me muestra la categoría, por favor. Discúlpame. Ok. Entonces les decía
que buscar H lo que hace es buscar en una fila, que es buscar en horizontal. Mientras que buscar V busca es en una columna. En este caso, Alejo, discúlpame, ahí en la función, ese es punto, en esta, en G19, señor, sí, esa es la, ya me di cuenta, gracias. ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para utilizar lo que es buscar H, la información se va a buscar en lo que es en la primera fila. Por lo cual, la información tiene que estar debajo. Si esta información no está debajo, sino que esta información está en la parte superior, no nos va a servir lo que es buscar H, que digo, buscar H no nos va a servir. Para utilizarla, la información tiene que estar en la parte de abajo de la primera fila. En la primera fila es donde vamos a buscar la información. En este caso, trabajando con buscar H. En el formatico que tienen, ya se ha creado una lista con los meses de enero hasta junio. Y vamos a obtener por cada línea, desde la línea 1 hasta la línea 4, nosotros vamos a obtener, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener, digamos, ¿cómo podemos llamar? Los gastos o lo producido por cada línea o las utilidades que ha generado cada línea para el respectivo mes. Entonces, si estamos en la línea 1, miren que para enero fueron 88.290 y así sucesivamente. Entonces, si utilizamos nosotros buscar H, es lo mismo, la misma estructura, simplemente que varía la parte donde dice indicador de filas. Entonces, voy a buscar la utilidad para el mes de junio. Y coma, ¿en dónde lo voy a buscar? En toda esta matriz. Yo puedo seleccionar toda esta matriz o puedo omitir las partes de la selección de la línea, no hay problema. Si yo selecciono toda la matriz, punto y coma, ahora me pregunta por el indicador de filas. ¿Cuál es el indicador de filas si nosotros vamos a buscar los valores que son relacionados con la línea 1? ¿Qué valor debo escribir? ¿Qué valor debo escribir? Uno no. Ahí está el pastel. La línea 1 ¿en dónde está? La uno. La línea 1 ¿en dónde está? En la fila 2. ¿Cuántas filas seleccionamos? Miren, la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Y la línea 1 está en la fila 2, porque eso cuenta las filas a partir de la selección. Hemos seleccionado la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Que en la fila 1 encontramos el título que dice línea. En la fila 2 encontramos la línea 1. En la fila 3, línea 2. Y así sucesivamente. Entonces, si yo especifico el 2 acá, quiere decir que voy a calcular los datos, voy a encontrar, a buscar los datos que pertenecen a la línea 1. Como voy a buscar lo que es junio, yo necesito que sea exactamente el mes de junio. Por eso lo completo con falso. Y si presionamos Enter, me da 96.000. Para comprobarlo rápidamente, vamos a correr aquí a enero y vamos a tener exactamente este valor, que es 88.290, ¿qué digo?
88.290. Y si quiero cambiar lo que es a febrero, me da 93.361, que lo tengo aquí, 93.361. ¿Y eso qué es lo que hace? Busca el mes que le hemos indicado. ¿En dónde lo busca? En esta primera fila. Entonces, él viene y busca aquí febrero, lo encuentra. Como le especificamos que era la fila 2, entonces aquí está en la fila 1. Él baja a la fila 2 y me retorna ese valor. Eso es lo que hace esa función. Entonces, eso es todo lo que es buscar H. ¿Me hago entender? Sí, sí está bien. Y bueno, ese es, digamos, como el primer bloque. El primer bloque que corresponde, bueno, esto hay que cambiarle, ese es este, y agreguémosle uno. Entonces, el primer bloque de las funciones de búsqueda. Cuando se me hace difícil trabajar, o digamos, cuando no logro brindar la solución utilizando buscar H o buscar V, me toca llamar a los bomberos. Entonces, los bomberos son conocidos como la función índice. Entonces, en la función índice y coincidir, son los encargados de apagar el incendio cuando no funciona, buscar V o buscar H. Entonces, vamos a mirar primero índice. ¿Cómo funciona índice? Aquí encuentran una breve descripción. Pero vamos a hacerlo aquí. Igual, índice. Índice. Índice recibe dos parámetros obligatorios y hay uno que es opcional. El obligatorio hace referencia a lo que es a la matriz y al número de filas. Entonces, yo voy a seleccionar solamente una sola columna. Luego lo hacemos seleccionando más de una columna. Punto y coma, y yo le voy a dar el número de la fila, que en este caso es 5. Y eso lo que va a hacer es, me va a retornar el valor que se encuentra en la fila 5. Eso es lo que va a hacer. Él va a mirar dentro de esta selección, va a contar 1, 2, 3, 4 y encuentra que en la fila 5 está el nombre de Portugal. Y me retorna acá el tema, Portugal. Si yo le doy lo que es la posición 2, Bélgica. Si le doy la posición 1, Dinamarca. ¿Qué pasa si le doy la posición 7? Dice que la referencia no la encuentra. ¿Qué pasa si le doy la posición 0? Me dice que hay un error. ¿Qué pasa si le doy la posición 4? Si lo encuentra. ¿Qué pasa si Alemania está repetido? Me sigue dando la posición acá 4 Alemania. ¿Qué pasa si coloco 5? Otra vez me da Alemania. Entonces, ¿qué es lo que hace la función índice? Lo que hace es, a partir del número de la fila que yo le doy, él me va a retornar el valor que se encuentra en esa fila, en ese orden, por así decir. Eso es lo que hace la función índice. Cuando se trabaja en una sola columna. ¿Qué pasa si además de eso nosotros trabajamos en dos columnas? Entonces ya le debemos especificar el valor de qué columna vamos a retornar. Índice, seleccionamos en este caso dos columnas, una que corresponde al país, otra al comercial. Le voy a indicar este que es el número de la fila, punto y coma, y ahora me pregunta por el número de columna. Como tengo dos columnas, si yo quiero tener el país, indico el 1, es decir, en la columna 1.
Y él busca aquí que en la fila 3, en la columna 1, va a encontrar Argentina. Me retorna acá Argentina. Si yo le cambio en vez de 1, le escribo el 2, eso me va a retornar lo que es el comercial. Entonces viene aquí a la fila 3 y se da cuenta que nosotros especificamos fue la columna 2. Y me encuentra que en la columna 2 está el nombre de Álvaro. Y este es lo que me bota acá, Álvaro. Miren que eso es partiendo de la selección. Si yo selecciono los números también, si le especifico la columna 2, ya me está dando lo que es Argentina. ¿Por qué? Porque en la 1 tengo el número, en la 2 tengo los países y en la 3 tengo el comercial. Entonces ya acá me tocaría modificar a la 3. Y ahora, Álvaro. ¿Cómo vamos? Vamos a verificar algo acá. Entonces, 22. Ok, vamos a seguir. Ya, tranquilos, ya estamos finalizando. Tranquilos, tranquilos, no se duerman aún, no se duerman aún. Son los revisiones de Noir. Aquí, entonces. Vamos ahora. Espérenme, salté la de coincidir, sí. Ahora vamos con la que es coincidir. ¿Qué es lo que hace coincidir? En este caso, yo a coincidir le doy el valor y él me va a decir en qué fila está ese valor. Es lo contrario de índice, por así decir. Entonces, coincidir, yo le voy a especificar que voy a buscar donde aparezca Argentina. ¿En dónde lo voy a buscar? En esta tablita. En este caso, coincidir, lo vamos a utilizar mucho en una sola columna. Punto y coma. Y le vamos a indicar el tipo de coincidencia, si sea menor, coincidencia exacta o mayor que. En este caso es coincidencia exacta para buscar exactamente el nombre de Argentina. Y presionamos Enter y él me dice que Argentina se encuentra en la posición 3. ¿Qué pasa si Argentina se repite 2 veces? Entonces voy a copiar Argentina y la pego aquí en Dinamarca. Entonces él me encuentra a Argentina en la posición 1. Y no sigue buscando. Entonces, si los valores se encuentran repetidos, me va a retornar la posición del primer valor que encuentre. Y ahí queda la función de coincidir, para que lo tengan presente. Entonces, si yo presiono Control Z para volver al pasado, y vemos que le he suministrado el valor de Argentina y me dice que está en la posición 3. Si yo le escribo que me busque a Colombia, me dice que está en la posición 6. Y si queremos encontrar lo que es a Brasil, me dice que no lo encuentra. Entonces, vamos a escribir Argentina. Y me dice que está en la posición 3. Estas funciones se potencian al momento de mezclarse, de anidarse, de utilizar una dentro de la otra. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Enter. Y acá vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Vamos a anidar índice y coincidir. ¿Qué me dice? En este caso necesitamos saber el nombre del trabajador que tiene el IDE de tesorería CXA. Entonces, miren de que tenemos la tablita, tenemos el identificador que es el nombre, el área, la fecha de la nómina, lo que devenga, la seguridad social, y finalmente encontramos lo que es el identificador de la tesorería.
que miramos que este código es único para cada trabajador e irrepetible. Entonces, lo que hacemos es mezclar las dos. Y miren que en este caso nosotros vamos a buscar partiendo de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Igual. Entonces, primero utilizo lo que es índice y voy a seleccionar toda la tablita. Punto y coma. Luego, donde dice número de fila, yo utilizo lo que es coincidir. ¿Y qué es lo que voy a hacer? A seleccionar el valor buscado. Voy a buscar este valor, CXA, punto y coma. ¿Dónde lo voy a buscar? En la tesorería. Entonces selecciono todos los valores que se contienen dentro del ID de tesorería, punto y coma. ¿Cómo lo voy a buscar? Necesito que la coincidencia sea exacta. Y cierro paréntesis. Ya en esta parte lo que hago es retornar la fila donde se encuentra el código CXA, que en este caso me va a dar la fila 4, punto y coma. Y luego de eso me pregunta para índice el indicador de la columna. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. La columna 1 contiene el nombre, por eso voy a escribir el 1, donde se contiene el nombre. Y lo que va a hacer en la fila 4, en la columna 1, me va a retornar ese valor. Y presionamos Enter y aquí tengo el valor de Gómez Belén. Si yo cambio el código a San, ahora tengo a San Luis. Y de esta manera nosotros solucionamos los problemas que arroja utilizar buscar B o buscar V cuando no se pueden utilizar. ¿Cómo vamos? Bien, hasta ahí bien. Entonces, como han estado muy silenciosos, yo creo que están muy descargados o tienen mucho sueño o algunos están perdidos. Solo espero que con el favor de Dios no estén perdidos. Entonces, bueno, cerramos el capítulo de hoy con esa pequeña parte. Ya la parte de funciones financieras la pueden ver en el videíto, tienen este espacio, este fin de semana para verlo, detallarlo, e incluso les voy a subir otra parte de cómo construir el plan de pagos ese, que es tabla de datos, y cómo hacer el análisis para La tabla de amortizaciones. Yo no soy economista, yo no sé, en Excel eso se le llama tabla de datos. Sí, esa es la tabla de amortización de un crédito. Entonces, yo me refiero ya se lo muestro aquí rápidamente. Entonces, en temas de financiero manejo muy pocas cosas. Bueno, lo manejo más a nivel de Excel. Entonces, a lo que me refiero. Es a lo siguiente. Un segundo. Y ya le voy a proyectar. ¿Sí logran ver? Bueno, eso también está en el video.
Sí, Alejo, está bien, sí se ve. Esto es la simulación de un crédito de libre inversión en el simulador de Bancolombia que está en línea, y cuando me refiero al plan de pagos es a esta tablita. ¿Cómo la hace uno con funciones financieras? Y a eso se le conoce en Excel como tabla de datos, que es simplemente uno construye lo que es la estructura de la tabla y referencia las funciones financieras, y lo que hace es completar todo esto, toda esta información. Y bueno, que ellos lo llaman plan de pagos, y en Excel lo trabajamos es como tabla de datos. Entonces, el compañero Jorge nos dice que esa es la tabla de... La tabla de amortización o también el plan de pagos, también está bien, está bien. Ok. Entonces, eso voy a tratar de subírselos para que lo puedan ver el fin de semana. Por lo demás, señores, hemos cerrado lo que es la noche de hoy. Hasta luego. Que tengan feliz noche. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Luego, Alejo, muchas gracias. Igualmente, Gracias, Feliz Alejo. noche. Muchas gracias por todo.